aquí estamos con Julio Bárbaro, un politólogo, un político de muchos años de trayectoria, ha sido diputado nacional, ha sido funcionario, siempre de algún modo volvió al llano. Tiene una cantidad importante de libros, yo creo que tiene más de 10 libros, más, y además tiene ganas de reflexionar en esta Argentina, bueno, que la vemos decadente y pobre. Julio tiene ideas, y eso siempre es interesante, Julio. Así que es un gusto. Gracias, yo creo que tengo idea. De ahí a tenerla, da un salto. Bueno, pero vamos a empezar, digamos... Vos prendés la televisión y ves los periodistas que creen que piensan. Claro, vos los mirás y decís, ¿quién le dijo que tiene idea? Pues sabés que una vez me paró Fantino y me dijo, yo con usted tengo una diferencia porque usted es hegeliano. Ah, le dije yo, le di la mano y me fui. Viste, el primer año de filosofía había leído mal todo y estaba... Claro. Bah, yo soy hegeliano según Fantino. Claro. ¿Es importante eso? Vos me contaste que llevabas la fenomenología del espíritu cuando eras Ah, diputado. la José, que llamaba la eso lo atención. asombraba a Horacio González, que era mi Horacio amigo del González, alma. claro. Julio, en tu vida, vamos a iniciar, digamos, en los años, si querés, formativos tuyos. Sí. ¿Cuáles fueron los personajes, los autores, lo que te fue formando en los fines de los años 50 y 60, básicamente, década del 60? Yo vengo de clase baja, mi padre y mi madre no creo que hubieran terminado la primaria. Ajá. En mi casa no había libro. Digamos, yo me crié en una casa, en un negocio, después en un conventillo, no había libro, no se usaba. Después fui a un colegio de cura, un internado a los 14 años, y ahí un cura, Rómulo Rodríguez, un personaje hermoso, me entregó Kazantzakis. Sí. Dijo Kazantzakis, Cristo nuevo crucificado. Y lo devoré. Después me dieron Van der Meer, Cuerpos y Almas. Graham Greene, El cielo y la tierra. Bruce Marshall, Cirios amarillos por París. Digamos, lo que era el pensamiento católico de aquella época. Claro. Que era, y después vine a Buenos Aires, ya en la universidad, Teilhard de Chardin, El fenómeno humano, el medio divino. Emmanuel Mounier, el personalismo, eso era el humanismo, eso eran los cristianos que queríamos entrar al mundo, y el cura Leverett. Esos eran los personajes. Después ya me engancho. Mi generación tenía en Francia la luz. Y en los delincuentes de los ingleses los negocios. Que así eran. Digamos, los franceses pensaban, los tanos pensaban, los ingleses coimeaban. Y nosotros leíamos Malraux, Sartre y Camus. Ahora, Sartre y Camus, ¿no? Ahí hay un debate en Francia, ¿verdad? En torno a cuando Camus larga El hombre rebelde, una fuerte crítica, digamos así, a las ideologías, al totalitarismo, al estalinismo. Y desde los tiempos modernos, la revista que dirigía Sartre, primero le responde otro, luego Sartre, atacan duramente eso y salen a defender que más allá del totalitarismo y demás, plantean, es el caso de Sartre, al marxismo como el horizonte insuperable de su tiempo, ¿no? Sartre era de la cámpora. Sartre era de la cámpora. Bueno, La idea de la secta como pertenencia contra la libertad como forma de vida está en el nervio del ser humano, que va a la política también. Entonces, ¿qué es Sartre? El tipo que dice, Stalin no mata, me aparece Roger Garaudier. La fractura de los pensadores franceses con Rusia es lenta, dura y los deja sin destino. El PC, después de Stalin, no puede brotar más. Tiene un brote en Cuba, pero es un brote seco, ¿no? Claro, no, y además, en el caso que estamos nombrando, vos en una oportunidad asociaste como una suerte de afinidad electiva, ¿no? Entre esta cosa de la revolté, de la revuelta que está en Camus, con el pensamiento de Perón y con lo que a vos te entusiasmaba de eso, ¿no? Una cosa que también a su modo, por ángulos bien distintos, lo hacía César Marcos, que fue un gran dirigente y pensador peronista. Personaje maravilloso el viejo Yo lo conocí César, en el maravilloso. 86, 87, habrá muerto en el 89, por ahí, tipo brillante. Jorge Rulli y también Rodolfo Kusch, que Perón buscaba caotizar para generar creatividad y no organizar para tapar el elemento vivo, el elemento orgánico, ¿no? Rodolfo Kusch es un antropólogo que tenemos olvidado y que es uno de los grandes pensadores del movimiento nacional, ¿no? Yo tengo los 4 tomos, que me los regalaron los rosarinos. Fundación Ross. De Fundación Ross. Bien. Pero lo que vos planteás, yo entré a un peronismo, donde cada uno pensaba como quería. La idea del verticalismo es una de las limitaciones mentales
Pero nunca fue de ordenar. Yo me acuerdo cuando arregla con Prieto, con Ramón Prieto, Frigerio, votar a Frondizi, da la orden, gana Frondizi, y después le hacen una entrevista a Perón y le dicen, general, pero la mayoría votó en blanco. Y Perón lo mira y le dice, los leales eran esos. Ah, muy buena. Muy Entonces, el tema central es que el pensamiento, si vos lo separás de la libertad, lo metés en la obediencia, que es lo que está haciendo Milei y lo que hace Cristina, que son iguales. ¿Por qué necesitan la obediencia? Porque es el trasfondo de su inseguridad. La transmisión del el inseguro necesita obediente. El peón necesitaba hombres libres. Era libre Carrillo, era libre Taller, eran libres, pares, no impares. Para Milei es la hermanita y para Cristina es Parrilito, porque no pueden soportar la confrontación con un ser al que respeten, porque son inseguros. Esa inseguridad da la secta. El Papa Francisco, de quien me jacto de haber sido su amigo y en su papado me dio 7 horas, lo que le interesaba es que le lleve la contra. Y a la persona que piensa o que intenta, lo que más le aburre es la obsecuencia, ¿no? Claramente. Ahora, Julio, vos, ¿cuáles son tus primeros pasos políticos propiamente? Mis primeros pasos políticos, vengo a Buenos Aires del colegio, me anoto en agronomía, era taxista o camionero, cualquiera de las dos cosas a los 18 años, y en agronomía, como había leído algunos libros, y era buena gente, y yo era obrero y católico, entonces me mandan a la Liga Humanista porque a esta gente que era buena oligarquía, las que estudiaban agronomía, no les interesaba participar en la política estudiantil. Entonces, en el 63 me nombran delegado de agronomía a la Liga Humanista. Correcto. Y ahí empiezo. Y después, en el 63, entro a El Salvador, que es la carrera que voy a hacer, no agronomía, que no la voy a Claro, terminar. además sos eminentemente un hombre porteño, ¿no? Para agronomía, digo. Pero yo amo el campo. No, ya, sí, Amo sí. el campo. Pero Claro. sí, soy porteño. Julio, el humanismo era la organización, digamos, juvenil y universitaria de la democracia cristiana, ¿verdad? No. 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 Era anterior a la democracia cristiana y era más rico que la democracia cristiana. Pero, ¿cuál era la relación con la Muy democracia poca, cristiana? muy poca. Era la relación con el cristianismo libre, que no era la democracia cristiana. La democracia cristiana es una columna que viene de Italia y Alemania, especialmente de Alemania, de la Fundación Konrad Adenauer, que en ese momento nos bancaba mucho, después se estupidizó y banca a 3 vagos que se llevan los pesos por dar clase de nada. Viste que hay una degradación de todo. De todo, sí, sí. Bueno, sí, también sí. de la Konrad Adenauer. De la ciencia política al coaching ontológico, pasó. Sí, claro. O de la ontología fundamental, ¿viste? A El la coaching quiromancia. es a la política lo que el lifting a la belleza femenina. Claro, claro. El guasón parecen, además. Deforma, pero no. Porque si vos necesitas un coaching es que no tenés pensamiento propio, tenés Pero que pedir Julio, prestado. escúchame, el humanismo tenía una referencia nacional en algunos dirigentes, ¿no? En aquel entonces, tipo que fueron Era cambiando, los 60 una fueron generación inteligente Sí. que competía con el marxismo. Era el marxismo que puso de rector a Aristide Frondizi Sí. y nosotros pusimos de rector a don Julio Olivera. O sea, había un catolicismo lúcido, pensante, y ese catolicismo era el que estaba ahí sin llegar a la democracia cristiana, donde estaba Sueldo, donde estaba todo otro pedazo. Yo nunca estuve en la democracia cristiana y los que fueron a la guerrilla venían de la democracia cristiana. Horacio Mendizábal, Norberto Aves, que Oscar de Gregorio. Ahora, antes de eso, en el año 65 se publica, o se presenta en Argentina y en Italia, ¿no? También, el libro sobre el diálogo entre católicos y marxistas, ¿no? Estamos en los años 60. En los años 60 surgen varias cosas, ¿no? Algo que ya estaba anticipado en los 20 y los 30, que por ejemplo, las juventudes como sujeto político, las juventudes hitlerianas, las juventudes comunistas, de algún modo ese sujeto vuelve en los años 60 como juventudes, ¿verdad? Y con una diferencia con los mayores y demás. Entonces, surge en la juventud como sujeto, con su estética, el rock, los Beatles, qué sé yo. Al que se le dio por eso, se le dio por eso, a otro por otra cosa. Nosotros llegamos, éramos el tango y el folclore. Bueno, tango y hasta ahí. está bien. Pero La tu misa generación, criolla claro. es una obra de mi generación. Claro, está bien. Porque yo entro en la oscura del tercer mundo. Es cierto. Además, en los 70, el rock argentino estalla en los 70, que es otra generación. En los 60
sí es un auge del folclore. Y antes de eso hay una crítica dura de Rodolfo Kusch en Pajarito Gómez, una película Sí. que es una crítica a algunos sectores de la melodía. Está bien, está bien. Entonces, pero tenemos, irrumpe la juventud en los 60, fines de los 60, las rebeliones, qué sé yo. Se parte el comunismo internacional, como hablábamos el otro día, a nivel mundial, digamos, y surge la nueva izquierda en América Latina, fogoneada quizá por los cubanos, el guevarismo, etcétera, ¿no? Y también la Iglesia tiene el Concilio Vaticano II, que es un trauma importante, digamos, en la Iglesia. Vos atravesás toda esa época. Yo integro y me ingreso a los curas del tercer mundo con pata y cabeza. Mi confesor era Carlos Mujica, mi amigo era Alejandro Mayol, el de la misa criolla, el de Dios creó la vaca y también Sí, la lo ley. ubico, En ese Mayol, momento por era el jesuita que hacía televisión, era ¿Quién es? No, Aduris, Aduris. que hacía un programa ¿Cuál es su duda? Con Raúl Urtilberea. Ah, sí, el abogado. Y lo veía el abogado del diablo, lo veía toda la sociedad. Entonces, es un paso de la Iglesia a tener presencia en la sociedad. Muy importante, porque cuando mi abuela me llevaba a las procesiones de la mano por la calle Hipólito Yrigoyen, no había casi hombres. En ese tiempo no había peronistas en la universidad, sí en los barrios, en la clase media no, y no había hombres en las iglesias. Dos cosas que se van a ir reinstalando. Bien. O sea, la iglesia va a dar un paso. Los curas del tercer mundo, Carlos Mujica, Rodolfo Ricciardelli, un santo varón maravilloso, Alejandro Mayor, que perdió los 70, Pedro Gelman, Un filósofo un interesante, filósofo, sí, sobre Heidegger. Claro, sí. brutal, que era mi amigo, me daba clase de filosofía. Digo, había como 15 curas. Miguel Macialino, que era hermano del profesor de griego en filosofía, y Miguel era el decano del seminario de Devoto, que también se casó. Había mucha gente que realmente tenía riqueza. Primero aparecen los curas del tercer mundo. Después, cuando la bestia de Onganía intenta imitar a Franco, La noche de los bastones largos, atenta contra, nos saca de la libertad de la isla democrática que era la universidad, nos persigue, y vos fíjate, en el 66 no hay un peronista, en el 68 somos mayoría. De la universidad. Serviendo de la historia, 2 años. Ahora, Julio, retomando el tema de la ruptura de la Iglesia, su encuentro con el marxismo, ¿no? Ahí vos nombraste algunos tipos. Yo, por un lado, puedo destacar la figura que no es tan conocida, ¿no? De Pedro Gelman, ¿verdad? Que fue un crítico del marxismo ya en los años 60. Pedro era un filósofo y me decía, Julio, descubrimos el marxismo cuando Europa ya lo dejó de respetar. Claro. Estaba el eurocomunismo, que estaba Marché en Francia, estaba, no me acuerdo, Togliatti en Italia. Palmiro, Enrico, el otro, sí. Enrico Bellicer. Sí. Ahora, Julio, el caso, ¿cuál es el balance que hace de todo ese movimiento, ¿no? Porque ahí hay varias líneas posibles para indagar. A ver, yo te voy a ser concreto. Por ejemplo, nosotros reivindicamos a Carlito Mujica, creemos que lo mataron por ser leal a Perón en el último año de su vida. Dijo, no señores, se terminó la violencia y Montonero lo mató. Leal a Perón era leal a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, leal al pueblo. Estaba el pueblo y la vanguardia iluminada. Por supuesto, él se enfrentó a muerte, pero... Yo siempre digo, los que recibe Cristina, el balcón de Cristina está forjado por lo que expulsó Perón del balcón. Perfecto. Pero retomo esto. De algún modo, Carlos Mujica, hasta el 73, fue una suerte de capellán de Montoneros. No. Bueno, no. pero él bendijo... A ver, yo no te digo que no debía hacerlo No, como el sacerdote. que era capellán era el ciego Carbone. Sí, Alberto Carbone. El ciego sí lo era. Mujica... Pero él tuvo una ruptura con los Montos en el 73 porque tenía todo una relación. el proceso de fundación de los Montos yo lo viví todo, el Instituto Sanford, Ahora la vamos a discusión. Pero Carlos tenía actitud crítica a la violencia desde el origen de la violencia. O sea, desde el nacimiento de la violencia, Carlos Mujica tiene debate. Yo estuve en contra de la violencia del primer momento. Dije, yo no voy a matar, punto. A mí no me la cuente, yo matar no, porque no me siento Dios. Y en la muerte estaba el nervio, en esa ejecución estaba el nervio del paso de la política a... Ahora, vos cuando eras dirigente humanista, viene toda la cosa del onganiato y demás, ¿no? Ahí comienzan algunas operaciones de inteligencia
oscuras, ¿no? Porque hay que Oscuritas. claro, hay que recordar a la gente que la idea era Onganía 20 años, ¿no? Venía el tiempo económico, tiempo social, tiempo político. Igual que Milei, pero por ahí más armada, más patriota, porque lo de Milei ya es que vende la patria en 4 años. Por eso ya Caputín se apura para ver si vende todo ya. Perón decía que la diferencia entre Onganía, que quería ser Franco, y Franco era que Franco tenía 1 millón de muertos atrás, en cambio Onganía 1 millón de vivos al lado, ¿no? Que eran todos los que lo bordeaban. Ahí los servicios que se ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia de Onganía y con vos en esas circunstancias? A mí yo vivía en la calle Castro Barros, yo era taxista, estudiante. El ser taxista y humanista era como un conflicto. Yo no me olvido nunca, un día choco el taxi, voy a la reunión en la calle Coronel Díaz, de gente buena, ya no queda casi nadie. Y entonces yo estaba con cara deprimido y era el único obrero del humanismo. Los demás eran todos ricos. Y entonces uno me dice, ¿qué te pasó? Choqué el taxi, me dice, pedazo, estoy hecho pelota. Me dice, venime a ver mañana. Voy a ver, digo, me dice, ¿cuánto te sale arreglo el taxi? Suponete de hoy, qué sé yo, $50.000. ¿$50.000? No, $50.000, no, $5.000, $5.000, digo, $50.000 valen 3 taxis. $5.000. Y entonces me saca del cajón y me dice, toma, cuando puedas me lo devolves. ¿Me volvió? Nunca. Con el tiempo yo tuve ocasión de ayudarlo a él. Pero, digamos, era el tiempo de la solidaridad. Antes de hablar del socialismo, había una solidaridad que los descendientes de esos revolucionarios nunca ejercieron. Ahí vos ves entonces una diferencia entre los años 60 y los 70, digamos, y ni hablemos... Los 70 de golpe ya aparece. Primero aparecen los servicios a invitarnos a trabajar para Onganía. ¿Cómo fue eso? A mí me llama un personaje, Ezequiel Pertiagudo, doy un día una revista llamada Imagen del País, me invita a su departamento. Yo nunca había visto un departamento con palier propio, entonces palier privado. Me quedé asombrado que abría la puerta. Y me dice, pibe, ¿cuánto ganas? Y yo trabajaba en el mercado de abasto en ese momento. Digo, yo gano, qué sé yo, de hoy sería un palo. Sí. Y me dice, bueno, te doy 10 y venís a trabajar con nosotros. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que hacer el ala izquierda de Onganía, me dice. Y yo le digo, vos lo pienso una semana. No entré, no lo hice, no acepté, seguí laborando en el abasto. Pero ahí hay toda una historia que en algún momento hay que contar, que es todo el intento de Onganía de eliminar a los enemigos. En eso está el asesinato de Aramburu como posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que cuenta Ricardo Rojo, que tenía una buena relación con Perón, sí, claro, que Aramburu lo va a ver y le entrega una carta manuscrita, abierta, que Aramburu dice que era un inocente. Aramburu estaba muy golpeado por haber matado y haber firmado el asesinato de Valle. Hubo generales gorilas que le retiraron el saludo por tener sangre en sus manos, porque había matado a un amigo. No era. No, eran amigos, Valle, habían sido muy amigos. Y yo conozco a una amiga cuyo padre le retiró la mano lo quiso abrazar a Aramburu y dijo, no, usted tiene la mano en sangre, yo no puedo. Yo no pensaba como Valle, pero respetaba a mi amigo. O sea, ese tema era grave. Porque Aramburu mata, Rojas no, porque Rojas era un ratón, Rojas era un ser menor, un enano. Pero Aramburu todavía mantenía sus cosas y le lleva la carta a Rojo para que Rojo se la dé a Perón. Donde Rojo le dice, ¿qué dice en la carta? Y pareciera ser que en la carta le planteaba un diálogo Perón-Aramburu para el retorno de Perón. Esto es lo que insinúa Rojo. Ricardo Rojo dice, la carta ciérrela, hay que mandarla a cabo, le da explicaciones y lo tiene que ver a la semana y a la semana desaparece Aramburu de acá de la calle Montevideo. Rojo cuenta que lo llama a Lanusse y le dice, Rojo, venga, dígame todo. Y Rojo le explica a Lanusse todo. Y Lanusse dice, bueno, o sea, ¿qué estaba haciendo Aramburu? Adelantando a Lanusse. Por eso lo que uno puede quedar con la duda es si la fundación de Montoneros no fue un adelanto de aquella estructura de derechas que estaba planteando Onganía como gestión de un futuro propio. Claro, porque ellos además... no es conspirativo, es para dejarlo a... No, pero hay datos, ¿viste? Porque está el libro de Lozada, ¿te acordás? Alejandro Lozada anda a cantarle a Gardel. Claro, ahí están los datos. Está el asesinato yo lo tengo ahí de Romano. Yo también, el asesinato de Romano
en Mar Chiquita, y el suicidio de Croco, que era el suicidio. cuñado de Niato Rico en aquel entonces. Entonces, te queda la duda. Si lo Evidentemente, fundó... Romano era el que le iba a dar la guita, la versión conspiranoica, que no tiene por qué ser tan conspiranoica, pero Romano era el que le iba a dar la guita, no se la dio, y el grupo original Monto decide matarlo, esa es la versión, ¿no? Sí, No digo que sí. sea la realidad, pero deciden matarlo y Bueno, le toca a Croco. Lo cierto es que el señor Firmenich, Vaca, Narvaja y Perdía son tres mediocres que si no le manejó los violines a otros no dan, porque vos tenés en Uruguay a Mujica, Guido, tenés tipos Sendí, tenías tipos que te generaban admiración. En los montos los hubo, Pelao Satiski, pero casualmente, viste, hasta la muerte de Quieto, hasta la desaparición de Quieto, hay un olfato, un olor a delación de... No, y después también la contraofensiva, todo Bueno, la eso contraofensiva ya es la desnudez de la traición. No, fue manejada, sí. Eso. Ahora, pero volviendo, estamos entonces se produce el Cordobazo, todos los hechos de violencia, la boleta de Aramburu, ¿no? Y después comienza una serie de muertes extrañas también, por ejemplo, extrañas e innecesarias. Klosterman, Alonso, Coria, Rogelio Bandor. Coria un poquito después, Bandor antes, sí. Ahí se da todo el proceso de surgimiento de estas organizaciones que a mi criterio no son propiamente guerrilleras por una cuestión de léxico al uso, porque la guerrilla es un movimiento popular español que, bueno, acá lo más parecido a una guerrilla fue o lo de Güemes o la resistencia peronista, pero las orgas, digamos. Yo creo que en esas muertes Sí. no había monto, es un invento, lo inventaron después. No había guerrilla, había la participación de los viejos peronistas, a los que conocí y, digamos, eran duros, punto. Y ante la traición, te ejecutaban. Sí, pero Klosterman no tenía sentido y Coria fue en el Coria año 74. sí, pero tenía. Coria fue después del participacionismo, eso estaba en Está bien, Paraguay. pero- Fue una muerte completamente innecesaria. Pero eran duros. Yo los viví, porque el peronismo tiene en esa gente un origen anarco. A mí me llevaron a Yo sé robar... quién estás pensando, no lo voy a nombrar. A Quédate nadie. tranquilo. A mí me llevaron a robar un potro para un 1 de mayo, comer asado de potro robado, punto. O sea, Dulzón. Sí. Dulzón. Sí. Pero te quiero decir, había malos y muchos docentes. Vos fíjate, nunca se escribió la vida de los Frondizi, se escribe en vida de cuánto estúpido anda suelto. Riciere era un genio, rector de la universidad. Arturo, el presidente de la Nación, y Silvio formaba el marxismo. Sí, alerta. Y tenés estúpido que escribe en la vida de Pirulo Gómez, que tocaba la guitarra con los dedos del pie. Pero esa historia es la historia de una inmigración que echa raíces y se enamora de la Argentina Ahora como hay un patria. tema ahí con los Frondizi que debo diferir, ¿no? En un punto. No es que, a ver, a los tipos les sobraba talento intelectual, sobre todo a Silvio, creo yo, pero los tres se destacaron. Ellos tienen... digamos, esto no lo digo en el sentido persecutorio, ¿no? Pero debo recordar que Arturo Frondizi manejaba el auxilio rojo en la Guerra Civil Española No, acá en yo Argentina. todo eso lo sé. Eso lo sabés, Pero ya lo lo sé. ya lo sé, pero yo quiero decir algo más profundo. Tengo más de 10 horas de Quiero diálogo decir con algo, Rogelio yo Frigerio. bueno, ahí tenés. El caso de Rogelio pasa lo mismo, como el caso de Prieto, ¿no? Ramón. Ramón Prieto, un hombre de la República Española, estuvo en la columna Prestes, bueno, un personaje Vos no los conociste, interesantísimo. pero los estudiaste. Pero los conozco, soy amigo de los descendientes, digamos. No quiero dar nombres, no hay que dar nombres porque uno es un hombre de Ramón código. Prieto es el que arregla con Pero, Perón el pacto de claramente, además Frondizi. estuvo en la columna Prestes y en el primer plan quinquenal de Stalin, que se hizo en 4 años. Mirá la experiencia internacional que tenía. Pero lo que te quiero decir, algo que Rulli había desentrañado y que me parece esencialmente correcto, que hay algo raro en el desarrollismo, hay algo raro en este sentido, hay como una especie de marxismo de la burguesía. Escúchame, yo fui amigo de Rogelio Frigerio y de José Bergelbar. Y yo en ese tiempo era una promesa política, después me convertí en un fracaso político porque la promesa fue negocio y yo no hice negocio. Los dos se autotitulaban pantaloneros y se habían formado juntos leyendo a Marx, a Hegel. Rogelio Frigerio, para que ingrese al grupo Mañeto, Aranda y Pagliaro, al grupo Clarín, no, al grupo superior, al grupo Clarín, los hace hacer un curso de historia de la filosofía de Hegel que les toma examen los sábados en La Plata, Ramón Prieto.
Correcto. Ahora, pero... Qué lindas historias. Me- Había pensamiento, ahora es Eso solo está paro. claro, eso está claro, pero... Ahora pregunta, están los siglos avanzaron, pero no hay filosofía y no hay nada. Vamos a entrar a ese proceso, pero lo que yo te quiero señalar es, tomando esto que vos dijiste de Albert Camus, y vamos a decirlo en criollo, de Kusch, de César Marcos, del mismo Rulli, de vos mismo, por qué no decirlo, y nosotros estamos en esa línea, ese pensamiento orgánico, popular y demás, en estos racionalismos siempre encuentra algo extraño, por eso finalmente el desarrollismo nunca hizo pie real en la cultura En popular eso, argentina. ¿Me ahí explico? dijiste la segunda verdad. Porque el tema del marxismo, con el cual estaba asignada la guerrilla, es la ideología por encima de la conciencia popular. ¿Qué pienso yo con Perón? Y mira qué casualidad, con el Papa Francisco. Que el mayor nivel de conciencia está en los humildes. Y que guiar a los humildes es expresar lo que son, no enseñarles lo que deben ser. La minoría ilustrada, o sea, por eso el Santo Padre da el salto de el cura, digamos, burócrata. Yo me acuerdo, él me decía, yo soy anticlerical. Y él era anticlerical en el sentido del clero como burocracia de la fe. El clero es la cámpora de la fe. O sea, toda burocracia es el asesinato de la idea. Vos igual necesitas burocracia como estructura. Sí, pero subordinada a un proceso, ¿no? Exactamente. Ahora, pero Julio, yo quiero darle un cierto Rusia hilo son los K, ¿no? cronológico. ¿Te acordás? Claro, pero un cierto hilo cronológico. Vos en los 70, como joven promesa, como bien decís, del peronismo y demás, te hacés cargo de los fusilados de Trelew, Sí. ¿no? Y ahí luego, cuando traes a los presos ya liberados o a punto, digamos, indultados por el gobierno, liberados, amnistiados, perdón, vos conocés y hablás cara a cara con los tipos, ¿no? Con Osatinsky, bueno, no sé quién más estaba, ¿no? Yo Porque me después hubo paso, muchas boletas ahí. subimos el 11 de marzo y subimos el 25 de mayo. Sí. A los 10 días del 11 de marzo nos llama Pedrini a 4, a Muñiz Barreto, Adán Pedrini, a compañero... Ferdinando. Ferdinando Pedrini. Adán era el menor. Ferdinando era el mayor. Pedrini, sí. Nos llama a Muñiz Barreto, a Díaz Ortiz, a Julio Vera Figueroa y a mí. Y nos dice, ustedes jóvenes tienen que ir a visitar a los presos de Trelew, tenemos un arreglo con el gobierno de la noche que va a ir aflojando despacito. Bien. Y ahí nos vamos a Trelew y nos quedamos. Yo fui el que más tiempo se quedó. Y hablaste. Pero ¿Y cuál es la impresión que te llevaste de estos personajes? Porque son gente, digamos, que la historia heroísmo sin ideas. sin ideas. Me deprimió tanto, porque era desde ya los serpios tenían una impronta suicida. Yo me acuerdo que Fernández Palmeiro lo mata a Hermes Quijada y el custodio de Hermes Quijada le tira la moto y le pega a él. Sí. Y me llaman los serpios, En Ayacucho y Sarmiento. que era el 22 de agosto. El 22 de agosto, sí. Y me voy a la casa donde estaba él entonces le digo, llevémoslo al hospital y me dice, no quiere ir al hospital porque no quiere quedar preso. Le digo, pero ¿cómo preso si lo vamos a liberar a todos? Nunca imaginó los guerrilleros presos que nosotros, la democracia, lo iba a liberar. Porque no tenían idea del poder. No entendían lo que era el poder. Y no lo entienden al día de hoy tampoco. ¿Qué es el poder, Julio? El poder es una conciencia. Es básicamente, esto lo discutí con el Papa, lo discutí con Néstor Kirchner mucho, con Rulli y con muchos otros. El poder es la conciencia. Después es el ejercicio de esa conciencia. Pero, digamos, yo lo conocí al padre Bergoglio, después cardenal, nos peleamos, pero yo salía de verlo, y tengo un testigo que es Aldo Carrera. Yo salía de verlo y decía, este tipo llega papa, Aldo. Porque era tal el nivel de su conciencia que en lugar del poder estaba... O sea, ese es el real. Después está el poder de la guita, qué sé yo, lo tiene un equipo, pero son enanos de jardín. Los regalos con la esta manguera. concepción del poder, digamos, ¿cómo la insertás en el tablero tan vertiginoso, concentrado, cambiante de los años 70? Y sobre todo el 73, digamos. Perón tenía una máquina de escribir y una lapicera. Con eso le ganó al ejército, con una Con eso- Remington, pero de máquina de escribir. Entonces, esa es la conciencia. Que es lo que expresa Vietnam en Dien Bien Phu. Que donde Ho Chi Minh ocupa el lugar de Napoleón. Sí. Y golpea el imperio para siempre. Porque después de Francia va a venir Estados Unidos y va a tener que perder igual.
Sí, de Marengo, ¿no? De Marengo a Dien Bien Phu pasó. O sea, había más conciencia en Vietnam que el poder de Estados Unidos. Está ahí. Ahora, cuando vos hablas con estos personajes, digamos, digo personajes en el sentido histórico. No, con el ¿no? Papa. No me refiero, Perón, me con el refiero a Papa. los 70, me refiero, todavía estoy con un orden más o menos cronológico intentando, ¿no? Vos ya tenías, en los 70 vos estás en lo que es la línea de, bueno, de la Organización Única del Trasvasamiento No, Generacional. entro después, sí, entro después. Si sí, vos entraste diputado, sí. digamos, Ah, en gran cuando entré medida, diputado, sí. por el despliegue de Álvarez, ¿no? Que Álvarez hace con el FEN, toda esa unidad, la mesa del Yo le trasvasamiento. llevo el fin, yo Sí, se lo llevo. sí. Yo me engancho con Álvarez. Álvarez tenía una sola virtud. Era muy pensante y no quería la violencia. Si nosotros no hubiéramos entrado con el Diego Álvarez, hubiéramos muerto con los montos, porque claro. no tenías muchas otras opciones. El otro día recordábamos que antes de Seiza, que los montos hablan de la matanza de Seiza. No, el botón Berbisky toca pito y Bueno, explica pero con el eso lo pito, reproducen, con tiene silbato. varios reproductores, digamos, ¿no? Sí. Álvarez te propuso a vos que vayas a los montos para decirle que las Hablé con organizaciones, Paco Urondo sobre- Montos, Guardia, etcétera, estuvieran a 500 del palco para que la gente que tanto lo había esperado fuera la que estuviera frente a Perón. Le diéramos prioridad al pueblo con las Claro. organizaciones. Contá esa anécdota, la contaste el otro día, pero es bueno esto. 3 días antes de la vuelta de Perón, me junto con Paco Urondo y él venía en representación de los montos, yo de guardia, vamos a cenar y le digo, mira, o tomamos el palco a tiros, o lo tomamos con la policía, o desaparecemos de los carteles. Son 3 opciones. Tomarlo con la policía, si tenemos el poder, mandamos la... Chao. Claro. Pobre Bebe Rí, murió, te cuesta hablar de... Pero el Bebe decía, esta idea ridícula, que la planteó la frívola de Nilda Garret, todo este tipo, Rossi, que las Fuerzas Armadas son enemigas, es una parte del descerebramiento de estos tipos que son la nada, porque, ¿no? Ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Claro. O sea, no fueron montos, no Me fueron robaste el guerrilleros, no mercadito, fue Tauro, nada. dice, porque- Chorra, vos tu vieja y tu papá. Chorra. Pero, o sea, que como no son nada, Claro. porque Cristina nunca peleó contra la dictadura, al contrario, que aguantaban a los milicos, ella y Néstor. Cuando hubo que firmar el documento de los derechos humanos, Oraldo Brito se lo llevó, yo lo firmé, nosotros lo firmamos, el de la OEA, pero ellos se negaron a Hay que firmar. decir que lo firmó Arminio Iglesias Herminio y y... mientras la progresía respaldaba el proceso. Pero más bien. lo No, se firmó reivindicó Herminio, Arminio por razones de que ha sido pero, tan y atacado, Niembro, y ¿no? Fernando Niembro lo Fernando firmaron, Niembro, que son los... sí, sí. Pero... Y Paulino, el papá. y se niegan a firmar los Kirchner. Y después hacer una cosa que hablaremos en otro momento, que es entregarle a la izquierda una dignidad que no merecía. Esa Con es lo una- cual arman todo un caos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, Julio, vamos a
tirar una cosa, vos sos politólogo, digamos, recibido en El Salvador, una universidad muy importante, por lo menos en aquel entonces, ¿no? Bueno, pero todo ha ido cambiando, ¿no? Después yo Todo- me peleé y Bueno. decía siempre que era una academia firma con bendición papal. Bueno, se la daba al papa tuyo, tu amigo. Julio, hay dos visiones, ¿no? Grosso modo de la política. Una es la visión de armonización a la que tendían, vamos a decir así, Platón, Aristóteles, Perón. Kusch le llama fagocitación, asimilación. Y la otra es la del conflicto irresuelto, digamos, la del Carl Smith mal leído en el fondo, ¿no? Porque Smith tiene otras variantes posibles. La progresía heredera de los Monto y de Lerp compró esta tesis de que hay que agudizar la contradicción. Mientras vos sí realmente has hecho carne esta idea de Perón de que lejos de agudizar la contradicción lo que hay que hacer es armonizar la Argentina para que despliegue, ¿no? Me acuerdo porque además participamos de un acto en que hablaste vos y el Momo, hablaron vos y el Momo en Gaspar Campo 1065, ¿no? Un rato. Ah, sí, claro, vivía el Momo, a quien rindo modesto homenaje. Bueno, te quiero preguntar sobre estas distintas visiones de la política. El logro del político es forjar una síntesis. O sea, el conflicto existe siempre. Pues fíjate, Malraux dice que el siglo XX parecía el de las ideologías y terminó siendo el siglo de los hombres. China fue Mao, Francia fue De Gaulle, la India fue Gandhi, Sudáfrica fue Mandela, la Argentina fue Perón. Digamos, Inglaterra fue Churchill, Alemania fue Adenauer. Quiero decir, los hombres fueron más importantes que las ideologías que portaban. Y ahí se da el tema de la síntesis, digamos, de una expresión de poder donde la sociedad se siente reflejado en ese ser. Donde Perón pierde libertad para ser ellos y ellos pierden libertad para ser él. Esta relación dialéctica que se da con el líder es, para Max Weber, una de las formas, ese poder carismático. El carisma es eso, donde distintos pensamientos se sienten expresados en ese ser. Vos fíjate que el peronismo fue la expresión más alta del patriotismo de la Argentina. El peronismo es mucho más que el peronismo. Viene de antes y sigue después. Yo siempre marco. Hay patriotismo con Aramburu, que es asesino, sí. Con la Uranía, en su mediocridad. Teresaco, Frondizi y con Ilia. Con Lanussi, con Levisto. Y más patriotismo tiene Levisto, Lanussi o Uranía que Carlos Olmedo. ¿Y que Cristina? También, a ver, no sabe de qué habla. De esos discursitos UIB, pero son discursos para la izquierda. La izquierda es un reduccionismo a la nada, es un Fidel Castro. Un discurso para acariciar el fracaso. Sí, para nada. ¿Qué es la izquierda? El lugar donde te instalás para no dejar nunca de ser minoría. Esto sí, porque el pueblo no es de izquierda, tampoco es de derecha. La conducción de la sociedad se ejerce desde el centro. Ese centro es el que ocupaba Perón. Y Cristina, sin ser de izquierda, se disfrazan de izquierda para ocultar los delitos. Y entonces, ¿vos sos ladrón? No, revolucionario. Es otra cosa. No estás probando si vas haciendo la revolución. Es que en el caso de Néstor, yo siempre lo defendí eso, no por él. Pero su idea del dinero era poder, no era el disfrute del dinero. No era el dinero como disfrute, sino el dinero como expresión del poder. Cosa que el ratón de Turcomen era la destrucción del... Veía el ferrocarril y decía, metámoslo, ¿cuánto me dan? Y no vendió la madre. O sea, el turco era más lacra. Néstor tenía una vocación de dignidad que el turco tenía. Ahora, yo me acuerdo, cuando vivía Kirchner, hablaban del proyecto, ¿no? Era algo que se hablaba en la segunda, no había proyecto más que acumular poder, digamos. Soy fundador del grupo Calafate con Roberto Fernández y Vos también se juntabas con cada uno. Y fundamos, en un momento Dualde me regaló las carpetas de la editorial, no había proyecto. No había proyecto, claro. Ahora, Julio, vos, volviendo un poquito antes, ¿no? Estuviste, la época militar, fue dura para vos, en un momento, participás de esta cosa extraña,
extraña para nosotros no, pero que fue Intransigencia y Movilización Peronista, donde estaba Vicente Sadi y la guita de los montoneros, ¿no? Y el diario La Voz. Después viene Lobos. Después viene La Voz, fines del 82, principio del 83, ¿no? El diario La Voz. Pero eso procede de la guita del Montobank, La Voz. No la va a poner el Turco Sadi, la guita, ¿no? Entre nosotros. Yo tardé, pues es que en ese proceso yo soy secretario de ese grupo, que es la recuperación de la política, cuando vuelvo del exilio. Y el secuestro, cuando salgo del secuestro, viene ella, me dice Vicente Sadi que digas que te secuestraron por ser de Intransigencia y Movilización. Digo, no, me secuestraron por ser argentino. Claro. A usted se muestra la banda de Aníbal Gordo, ¿no? Me Aníbal Gordo. lleva General Villegas, qué sé. Sí. Pero, digamos, yo venía al exilio, la pasamos muy mal. ¿Dónde estuviste exiliado? Estuve en Julio? España, me fui con Chunchuna Villafañe, viví a Bella con Pino Solana, de ahí fuimos a París. Pero era vivir de las migajas de lo que vendías acá, vendías el coche, vivías unos meses, te vendían, yo tenía una chacrita 25 más, te vendían eso y vivías otros meses, pero era ¿No tejiste vínculos así con la política francesa? Por No te lo ejemplo? juro. ¿Perdón? O sea, no te los dejaban, porque el tema del... No había comprensión del exilio sin guerrilla. O sea, ¿por qué te exiliabas? Yo me exilié porque el personaje de Claudio Escribano nos sacó en La Nación que estábamos asilados en Embajada de México. Entonces, fui a verlo a él y lo que atendió, y ahora la curso de democracia fue el pensador de la dictadura. Diario de la Nación, con Claudio Escribano, fue el ideólogo de la dictadura militar. Y hoy es un genio de ADEF, Asociación Libre de Periodistas Sí. que sonríen y respiran. Ese personaje oscuro y nefasto es el pensador central que es la dictadura militar. Los editoriales de la Nación eran los editoriales de la dictadura. Si no, la dictadura no tenía civiles que la pensaran. No eran Pereira, Viernes. Después se baja el lloro, más era. Pero, entonces, Hay un documento muy jodido de un civil que procedía del PC, ya fallecido. Es difícil hablar de los muertos porque no tienen derecho a defensa, pero el documento debe estar por ahí, que es Manuel Mora y Araujo. era mi amigo, sí. Bueno, pero Pero él hace un discurso, no estoy cuestionando la amistad, sea, digamos. sí. Él hace un artículo donde habla de la mutación del peronismo de movimiento en partido, ¿no? Y eso fue algo que se lo tuvieron que leer y comer los presos en el barco, los 33 orientales. Ah, en ese tiempo lo hizo. Y por lo menos hizo un paper, digamos. Después, Mirá. obviamente, ese pensamiento siguió caminando, ¿no? Después se convirtió en un conservador ultra. Y terminó por la guita con Menem. La madre era roja, republicana. Era amiga de Sierreta, la madre. Manolo Mora y Araujo fue, en realidad, tres sociólogos importantes. Julio Aurelio, el de Córdoba, que ahora no me acuerdo, y Manolo Mora y Araujo. De Lich, el de No, Córdoba. no, era el Taro, un Taro brillante, que hacía vuelta del sol. Pero Manolo fue mi amigo de intimidades. No estoy cuestionando No, eso, ya estoy sé, marcando un bueno, análisis, digamos. Cuando ¿no? yo te hablo, cuando ya era gorilas. Sí. Ahora, viene Intransigencia, viene, el proceso de Luder, ¿no? El Luder lo pone Lorenzo y a Vittel de vice, ¿no? Al no lo puso Lorenzo. Al primero lo puso con nosotros. Bueno. Todavía había política. Está bien, pero Lorenzo, digamos, respaldó. Lorenzo digamos, aceptó, después que yo lo puteé bastante. Lorenzo quería poner a Vittel de presidente, que tenía más razón. Tenía razón él y no yo. Nosotros creíamos en esa imagen de Luder. Luder era un cachivazo. Un personaje muy menor. Pero Es la primera vez que escucho decir que era un cachivache. A ver, a Luder se le atribuyen varias cosas, pero una de las cosas que se le atribuye, por supuesto, que es obvia, que era cero carisma, pero que era un hombre, digamos, yo sigo sosteniendo, si esto es contrafáctico, que si hubiera ganado Luder las cosas hubieran sido mejor que con el triunfo de Alfonsín. Pero es contrafáctico y sería largo argumentarlo. Pero, ¿por qué decís que era un cachivache? Que es una palabra, digamos, que se atribuye no a una persona a una cierta jerarquía intelectual, como la tenía Luder, ¿no? Con esto no estoy diciendo que era tampoco Aristóteles. yo fui ¿no? los 4 o Pero- 5 de tabaladores. Me jugué entero. La Renault mandó 3 coches. Yo le decía, doctor, esos coches los van a usar los muchachos para los viajes al interior, que no tenían un coche. Y dice, no, es uno para mi secretaria, otro para mi hijo y otro para mi sobrino. ¿Y vos te creas así? Sí, sorprendido, claro. Y quiero votar tu total ya está.
Bunge le daba una valija de dinero a cada candidato. Y yo trabajaba para Bunge como asesor. Y le llevamos una valija a la mañana a cada calle de Altafe que tenía la sede a Italo Lurer. Se la dejan, va, que a la tarde baja con Eduardo Vaca, le decimos, doctor, acá está la seguridad básica pidiendo plata. Nos puede dar, y nos mira y dice, yo no tengo. ¿Cómo que no tiene? Esta mañana le trajimos, le digo yo. Dice, esa era para la corona. Ustedes son el Estado. De ahí sale la frase, ¿no? Del tarado de Berbisky que falsifica todo. ¿Y quién era la corona? Él. No te puedo creer. La que le llevábamos la guardaba él. Y- No, es una cosa, tan más cosas que te puedo decir. Nos citó a los 4 que estábamos con él, Seco, y dijo, busquen un cargo de diputado ahí porque yo a usted no le debo nada. Sí. Y cuando estaba en la calle Reconquista, estábamos perdiendo, él estaba en el piso de arriba con la familia. Y no venían los votos. Y ahí sí me llamó y me dijo, Julio, ¿podrá usted bajar a decir que perdí? No. Y se me hizo leer. Lo peor. Bajé yo, así que perdió. Sí. No tuvo ni lo la peor, grandeza sí, de bajar y decir, Sí. cache Ahora- bache, que vamos a honrar personaje que no lo merece. Julio ganó Alfonsín en esa época. Era mejor, era más peronista que Luder. Era más humano. Tenía mejor relación con la gente. Llegaba a comer al globo, estaba Alfonsín, nos abrazábamos, saludábamos todos. Yo era amigo de Caputo, que estaba todo el día con Alfonsín. Ahora, en ese proceso, el peronismo inicia una especie de imitación del alfonsinismo, que es la renovación, Ahí, ¿no? como Donde- ellos tienen la coordinadora, y a nuestra estupidez se le ocurre que la coordinadora es el futuro, hacemos la renovación peronista. La coordinadora radical y la renovación peronista serían unos 15, 20 cuadros en total. De ahí salieron un montón de ricos y ningún estadista. Claro, de ahí sale había una corrupción coludida. La corrupción- en el se Congreso, enamoraron del poder de la guita de la guita, claro. y quedaron los humildes. Freitorani, Casella, Gianni Cáceres, yo, los que no hicimos guita de un lado. Y después del otro, Ahora, vos en la ya digamos, los que estamos... regieron el peronismo Sí. y el radicalismo. Menem le gana, te digo, yo en esa época participé de esa interna, le gana a Cafiero Yo ampliamente estaba en con todos lados. Vos estabas con el Menem. odio al Cafiero los venía pelón, pero ¿Cómo no había podía tu amistad con Bunge? Porque, digamos, no todos los días toca la puerta Bunge, igual al menos en mi casa, ¿no? O algún La historia es muy representante. simple, Sí. muy simple. Yo creía, concebía que Perón en el 45 en la industria Flor de Lis, en Miranda. Sí. En el 73 es Helvar. Helvar era la informática, Helvar era Alual Alvaro. y Fate. Claro. Que después quedan los más grandes, que son unos judíos chiquitos, bajitos, rastreros, pero son todos enanos, esos son todos enanitos, no siguen parados. Pero digo, en aquel momento todavía se expresaban con la conciencia de la pobreza industrial. Claramente. Y yo decía, ¿quién es el productor de riqueza de la Argentina? Porque todo lo que Bunge producía era lo que el pueblo consumía. Todo. Desde la pintura a los fideos Matarazzo, a la sábana, a las latas, todo. Era la Argentina industrial, la expresión de esa Argentina industrial era Bunge. Sin relación con el Estado. Ahora, cuando ellos se juntan con Menem, ¿no? Y Yo lo jugué. Vos lo sí, Lo claramente. juntan con Sí, el Tata Joffre, Tata Yo y Julio Mera que no estaba. Sí. Y ellos le presentan una especie de programa. Estaba Miguel Roy, que era un tipo interesante. Que Estaba Miguel murió Roy, nomás, estaba Orlando Ferreres ¿no? Orlando y Ferreres. estaba Pedro Cebes. ¿Y el proyecto que le presentan originariamente tiene este sesgo industrialista o ya es otra cosa? Absolutamente. Pero es una tragedia porque Roy, que fumaba 3 atados por día, Sí. se suicida No se suicida, muere por el cigarrillo, ¿no? al poco tiempo. ¿Se suicida? Sí. Yo el dato que tengo, sí, no me importa, bueno, es lo mismo. No, vos tirás Se datos, muere Roy digamos. y no queda nada, porque Bunge no tenía autotipo. Néstor Rapanelli. No, digo, Ravanelli para jugar al truco no sabía hacer la seña, o sea, no. Ahora, pero también ese es un problema, ¿no? Porque vos fíjate, es un problema mundial también. El sector del agro, ¿no? Históricamente tuvo intelectuales orgánicos, en el sentido graciano,
aparatos ideológicos como La Nación, la prensa en su momento, los medios de comunicación, cooptaron Clarín. El industrialismo tuvo Clarín por un tiempo, el desarrollismo, ¿no? Clarín, pero después lo cooptó nuevamente la línea agroexportadora. Lo que te quiero marcar es que hay un problema de los sectores industriales Hay un argentinos para Marco Citrium. Claro, y después con Marieto. Pero lo que quiero marcar es que hay un problema. Ni hablemos en la clase trabajadora y los sindicatos, cero. Pero hay un problema en el industrialismo, en las industrias argentinas para fogonear intelectuales orgánicos, universidades que piensen en los términos industrialistas, y políticos que en consecuencia tengan que ver con eso, ¿no? Ahí estás tocando dos temas importantes. Los sindicatos, por un lado, a los que Perón nunca les quiso dar las oportunidades. Se dio Canea, por supuesto, con parte del pago del apoyo al golpe. Que arruinó todo. Claro. Arruinó Trajo todo. la guita. Sirve porque si hoy echaran a esto, entrarían todos zurdos y teníamos huelga todos los días. Pero va. Pero planteabas el otro tema de que no hay conciencia política industrial. Vos fíjate que el agro es vende patria. O sea, esto de que el agro esté de acuerdo en que se puedan privatizar la tierra a nombre de extranjeros, demuestra que no sirven ni siquiera como malos herederos de la tía gorda para defender lo propio. O sea, el patriotismo es la defensa de la patria. Esto que hace Zelensky, aunque no te guste, con Croacia. Con Ucrania, sí. ¿Qué? Con Ucrania. Con Ucrania, perdón. Con Ucrania. Esto es la base, digamos, lo que hace Brasil con Lula. En México está claro, esa identidad. Sí. México se enamora de su identidad. Brasil se enamora. Hasta Uruguay, Chile. El único país que no está enamorado de ser lo que es somos nosotros. Porque al menos tenemos un gran pedazo. Yo, la primera vez que lo vi al Papa, le dije, si usted hubiera nacido en Brasil, no hubiera existido quien se atreve a hablar mal de usted. Me dijo, ni en Chile hubiera pasado eso. O sea, porque la patria se hubiera sentido honrada. Acá le aparecía la asociación de Masón y Gordito. ¿Viste? Tripichetto, Roa, todos los plus, eso. Salía de ahora, porque la masonería decía, y ahora te están diciendo que van a traer un pastor protestante de Miami. ¿Tiene mucho poder la masonería en la Argentina? Sí, tiene poder, sí. Tiene poder de degradación, porque no es una masonería. Tiene poder, y si no, no se explica el pichetín colorado. Porque dice, ese pichete donde se veía el cheque por el bolsillo. Un día mis amigos fuimos a comer, porque era un pelagüero. Pero no son ni siquiera ateos, son gorditos. A veces yo les digo, no, que yo tengo en el poder tú. Ricardo Roa, amigo mío, me dijo saludar. Es su director de Clarín, pero esos tipos que se han pasado el tema del converso. Es brutal. Se han convertido a la clase dominante. Porque, ¿qué es el peronismo? La otra parte del antiperonismo. El antiperonismo es una forma, se le paran los pelos de... El anti es el sostén principal de la causa. Si desapareciera el anti, por ejemplo, no sé yo. Pero, vos lo ves a Feynman, a Pablito Rossi, a todos estos chicos que les hicieron medio libro y no entendieron nada. Así Feynman decía otro día, porque el peronismo no inventó ni la jubilación, ni la vacaciones, ni... ¿Qué importa inventar? Lo hizo vivir, hermano. Sí, los tipos quieren revivir una discusión que está saldada en el proceso histórico. Pero vos, ¿no? ¿qué sos? Si no sos peronista, ¿qué sos? ¿Sos Videla? ¿Sos Garamburo? ¿Sos Roja? ¿Qué sos? Claro. No sos nada. Ahora, Julio, vos retomando un poco tus relaciones, ¿no? Con Menem, vos viste que el turco iba con la carpa, digamos, decidido... Lo acompañé mucho, al pero choreo. al final yo te quiero decir que lentamente con el poder se fue degradando. Lenta o rápidamente, ¿no? Sí, se fue degradando, se fue devaluando él como persona. Y el caso de Kirchner y el grupo Calafate, porque Kirchner también aparece, bueno, primero jefe de campaña de Dualde durante un tiempo. Me acuerdo durante que los- me decía los domingos, quédate Sí. conmigo en la quinta, que estoy solo. No saben ni vivir solo. Después yo me fui a los 2 años porque era un saqueo, viste, lo que era Bausá, lo que era Coan, lo que era el otro que vendía camisa, Bostanian, porque era todo, no eran políticos, eran tipos que venían a ver qué se llevaba. Era un montón de gente viendo qué se llevaba. Destruyó el ferrocarril, único caso en la historia de la humanidad, no se conoce otra destrucción. Sí, además, digamos, de esa corrupción vamos a decir así, de lumpen políticos, también está la otra, ¿no? Continúa la línea, a través de Cavallo,
la línea de Martínez de Oz, que era de la destrucción de la Argentina, de la industria nacional. La idea inglesa de desarmar esta sociedad, cosa que no pudieron hacer con Brasil. Y Brasil va a jugar en Latinoamérica el rol que teníamos que haber jugado nosotros. Claro, pero ahí Brasil, yo te voy a poner una puntuación, ¿no? Sí. En Brasil, digamos, Brasil tiene una política exterior nacional, eso está claro. Lula es amigo de Irán, de China, de los que quiere ser. Pero sin embargo, después de 20 años del PT, algo pasa, ¿no? Porque hubo 150 muertos en un día en una favela. Es decir, no se puede decir, más allá del industrialismo que el tipo sostuvo, que eso es un éxito comunitario. Todas las estructuras del poder se desgastan, punto. Ahora, donde está Brasil, está allá. Después pasan estas cosas. Después que está Pero allá. no son, a ver, los chinos, digamos, que son una tiranía. Es lo mismo, eso te es lo mismo. No, pero a los chinos no les pasa esto. ¿Qué no les va a pasar? No, esta violencia social. Preguntale a los tiene- tibetanos cómo... No, bueno, pero eso es represión. Eso es represión estatal, digamos, producto de Y esto es PCE. estatal, ¿no? Esto es como una sangría de un sector del narco muy poderoso, Sí. enquistado en las principales ciudades. En China es la tiranía de los restos del marxismo, digamos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, lo que pongo en cuestión también es que en el fondo todavía el fracaso, que no tiene por qué ser visto como una cosa necesariamente siempre negativa ni perpetua, sino también como una ocasión para el pensar y para el actuar, el fracaso no está resuelto en América. Las hondas y profundas injusticias sociales, ¿verdad? Está bien, se entiende. Pero primero se salvan las identidades. O sea, hasta Uruguay quiere salvar su identidad. Sabe qué es lo que es y lo que quiere de la vida. Entre Mujica y Sanguinetti daban una concepción. Chile, con todo lo de Pinochet más que nosotros, la degradación de la Argentina es única en el continente. De dónde venimos y a dónde estamos, no hay quien lo evite eso. Todo han ido para arriba, nosotros solo para abajo. Yo vivía en una sociedad donde no había... Yo era taxista de clase media, a ver si nos entendemos. Yo fui taxista de clase media. Podía ir al teatro con mi pareja y a cenar después. Hoy un taxista es de clase bajísima, apenas come. O sea, esa degradación, 70% de los argentinos tienen menos de $1 millón. ¿Sabes lo que es eso? Eso es degradación de lo humano. ¿Para qué? Para que los Eunerianos, Manzano, si querés, hasta los Massa, es decir, viste, los Tapia, pero también todos estos... Porque además tanto ese no derrame que vos te encontrás con grupos llenos de plata, como Clarín, que pagan salarios de miseria. O sea, el no derrame es absoluto. El grupo gana todo, pero no derrama nada. Y eso es ahí está la falsedad central de la venta de la bestia analfabeta de Cavallo. La raíz de esa falsedad es el derrame. La concentración de la riqueza. Vos tenías 100 almaceneros y hiciste 10 supermercados. Mataste a los Pepe para darle la ganancia de la gaseosa a Carrefour, una empresa extranjera. ¿Lo permitió París? No. ¿Lo permitió Roma? No. Ellos sostuvieron su pequeño comercio. Estamos pagando royalty por el remate. Pero la firma rematadora vende royalty. Para rematar, que lo hacía Gambá, todo lo de la vuelta de tu casa eran rematadores. Estamos pagando royalty para el pibe que te trae la pizza. La degradación colonial de la Argentina. Yo le decía a Mauricio Macri, cada farmacia que avanza farmacista es un clase media que degrada en clase baja. Pero un socio de Macri, dueño. Es un socio Sí, de Macri. pero yo se lo decía. Porque te decían, ¿querés ser político o querés ser...? Y además nunca entendí la razón del rico. Cuando vos ves al rico, yo conocí a Manny, me conocía a Samuel Lieberman, a Urrigian, a Moneta. Conocí un montón. ¿Y qué es el rico? Y el rico es un desesperado que no asume que en su acumulación degrada al otro. Para que se ve necesita matar al otro. Bueno, pero ahí vamos con uno de los problemas, ¿no? Más allá de estos personajes que vos nombrás, que es esta lógica del capital, ¿no? Acumulativa y destructiva, que es la que se termina imponiendo. Y la política tiene que tener, o históricamente tuvo, una relación de combate no para exterminarlo, sino para reordenarlo, para encuadrarlo, para que ese capital de algún modo sea un factor al servicio, como dice finalmente nuestra doctrina, ¿no? Un servicio, es decir, un factor al servicio del trabajo, de la producción, del hombre y de la comunidad, y no un instrumento despiadado en manos de unos tipos que son puros destructores. En el fondo. Porque bueno, no a Chile, pero cuidado, yo estuve en Chile
que es un gran país, pero estuve en Chile de casualidad el día que explotó Chile, digamos. Fue una cosa impresionante. Salían lúmpenes, pero por de abajo de las... Perú, Bueno, esos son países, sean narcoestados, digamos. El caso del Perú es un narcoestado, digamos. Chile es otra cosa, es más ordenado. Pero finalmente, Julio, vos, digamos, en este mundo donde hay concentración de la riqueza, miseria popular, en esta Argentina donde nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos en absoluto, que la democracia, como se la vendió, digamos, ha estado muy lejos de la promesa de su bautismo. Hoy tenemos un país peor que en el 83 para la gente, ¿no? El tema central es el golpe de Videla con Martínez Dios mata a 10.000, que nosotros dimos vuelta con la ley humana, insistimos, pero no tocamos el proyecto que trajo Martínez Dios. Claro. La ley de identidad financiera, la deuda no se externa. tocó nunca. Claro. Entonces, nos quedamos con los desaparecidos. Y además, hay que decir 30.000, porque si no son negacionistas. Es un dogma retardado, ¿eh? Sí, claro. Además la memoria de la derrota, de la tortura. Si es un, ¿viste? Si un número es un dogma, te pasa. Sí. Entonces, yo veía el otro día, juro por los 30.000 desaparecidos y la libertad de Cristina. Porque los bolsos estaban vacíos. Yo creo que hay que asumir que esa plata se fue, ¿o no? Ahora, después de todo esto, el peronismo, como tal está terminado, ¿no? El pensamiento nunca... No como pensamiento, me refiero como fuerza histórico-política. No, Hermosillo. Después de que usen de disfraz el Turcomé, Claro. ¿viste? Con los menemitos estos que se roban la tarazandía de los parques. Y los Kinder, para hacer revolución, reivindicar revoluciones que nunca soñaron, ya está. Ya, el peronismo es un disfraz gastado. Yo digo siempre es un recuerdo que da votos. Sí. Pero el recuerdo ya no da votos. Por ejemplo, pero la gente ya no te vota. Sí. Lo que Ahora, pasa es que el antiperonismo nos mantiene vivos. claro, el antiperonismo es Además, el es una sueño negatividad. gorila de superar al peronismo es eliminar la oposición. Y ahí pasan de un deseo a una imbecilidad. Porque si vos tomás lo que hace Milei hoy, yo me acuerdo, yo lo acompañé a Mauricio Macri, llegó Durán Mara, salí corriendo, le dicen quédate con él. ¿Por qué? Porque lo considero un imbécil. Y me da vergüenza que ese tipo pile. Te digo con toda franqueza, me da vergüenza. Pero hay un tipo que dice todas pavadas, plurales y comunes. Y Marquito Peña, que es una cosa. Va. Y un año antes de que el Macri termine, me encuentro a un amigo de Macri en TAC. Viene y me dice, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Ganamos, ¿no? Digo, primero yo me fui de ustedes. No les pedí ni un... No me mandaron ni una caja de vidrio por haber estado con ustedes. Nada, pero además no tienen gesto, los ricos no tienen gesto. Y en ese momento le digo esto y al otro día me llama Mauricio y me dice, ¿podés venir? Porque acá se gobierno. Y dice, ¿por qué decir que voy a perder? Porque ya perdiste, le digo. ¿Cómo? Si todas las encuestas... Pero a mí no me pagás. Si me pagaras tengo que ganar. Pero está tan claro que ya perdiste. Esto fue para la segunda vuelta, digamos, ¿no? Bueno, Imagino. cuando peleas, La al última, final. claro. Pero Sí, se ganó todo. 2000 Y yo decía mi 18. frase, sin que se corra gana. Me dice, ¿qué quiere decir? Está Cristina y vos. El que ponga un suplente gana la elección. Si vos tuvieras grandeza de poner a otro, peleás. Si te queda vos, te pisas. Porque habían perdido los dos. Entonces, vos decís, ¿cuánto dura Milei? Y Milei es vos lo veas a los Caputini, a los Menemitos, a todos estos tipos. Son saqueadores que tienen los canales de televisión propios. No, nosotros no podemos. Eso tienen a país, nosotros el gato silvestre, estamos complicados, hermano. Sí, que no es nuestro, ¿no? El gato silvestre. Ahora yo te quería decir que está... No hay pensamiento. Por eso. Hoy no hay pensamiento. Tomando este tema, el tema del pensamiento, ¿no? Digamos, vos marcaste bien, uno puede ir antes, ¿no? El caso de Perón, digamos, es una expresión y una conducción de un mundo y de una Argentina con pensamiento. Ahí estaba la nueva Argentina de Alejandro Bunge, estaba la línea nacional del ejército, el revisionismo histórico, bueno, había muchos núcleos de pensamiento. Luego vos mismo nombraste en los 60, bueno, Emmanuel Monnier, el personalismo... Había pensamiento de la humanidad también, ¿no? Claro, Albert Camus, bueno, una serie de pensadores que de algún modo te influenciaron, Malraux, que lo citaste varias veces, ministro de Cultura de Gaulle, aviador en la República Española, aviador de combate, que había estado con Mao justamente ahí en la condición humana. Y hoy día, digamos, la política sin ideas termina siendo la política de las ideas de los que ya manejan del poder, digamos, lo que tiene el poder. Antes
tenían que dar un golpe de Estado para expulsar a los políticos. Hoy no hay más políticos. Hoy los golpes son de mercado. Vos fíjate, la coordinadora radical lo pone. No, lleva el radicalismo a la Internacional Socialista. No quedó nada. Y nosotros no sabemos dónde estamos. ¿Ven dónde está? No. Sí. No, vos el otro día escuchaba a Bimbo Ibarra. Después lo escuché a este chico, Daniel Santoro. A mí me asombra. Bueno, Santoro viene del alfonsinismo y Vilma Ibarra viene del PC. Pero además no es que vienen, están. Porque no se llegaron a ningún lado. Bueno, por eso, pero es una forma, digamos, más o menos metafórica, ¿no? Formaron. Pero es decir, si vos te formás en el PC, de algún modo te queda una lima mental, ¿no? Porque están preparados para la obediencia los tipos. Pero además las estupideces que dicen que no tienen nada que ver con la política. ¿Y cómo ven el mundo, digamos, cómo ves las ideas como plafón para el resurgimiento de una política, ¿no? En términos genéricos. Yo no hace veo falta el ser- renacer del patriotismo, Sí. sin duda. Los ladris van a desaparecer, va a haber que enfrentar los barcos, va a haber que recuperar una industria digna de devolver la mano de obra que necesitamos. Yo recuerdo siempre la frase de Mao cuando Stalin lo llama y le dice, te regalo camiones. Mao le contesta, no, por ahora no, porque no sabría qué hacer con los chinos. O sea, son etapas del desarrollo de la sociedad. Entonces, me parece que lo que está sucediendo como esencial es que la antipatria está consumando su destrucción al límite. Y de ahí va a venir solo la reconstrucción, que exige sacar las dos enfermedades, el menemismo como saqueo de la frivolidad y el kirchnerismo como saqueo disfrazado de revolución. Pero son dos saqueos, los dos en nombre del peronismo. Bien, ¿y qué idea positiva, digamos, de comunidad, de justicia, cuál sería la idea positiva a tu criterio que va a tener predominio, además del patriotismo, ¿no? La solidaridad, la solidaridad. integración social. Vos vas a Italia y vos ves, porque estoy en Europa, que el pequeño comercio ha sobrevivido porque el Estado impidió la concentración. ¿Viste? Ese hecho fundamental. La concentración es pago de royalty de todo. Claro. Estamos comprando ropa usada, Importada. importando ropa usada. O sea, esa degradación, el comerciante es... Marechal tiene un libro hermoso, Autopsia de La Cristo, autopsia de Cres. que dice, esto no es una autopsia, sino una biopsia in extremis. No puede ser que el economista dirija a la sociedad. Julio, ¿qué le dirías a los muchachos y a las chicas más jóvenes que te van a ver en estas circunstancias? ¿Qué tienen que leer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les recomendás, no? Yo digo Para siempre ir cerrando. que el destino de alguna persona está basado en lo que la historia le regale. Y a los jóvenes nuestros, la historia le regaló lo más importante, que es devolverle la esperanza y el futuro a una sociedad. Si quieren vegetar, tienen Europa, tienen Estados Unidos, tienen Miami, por la vegetar y por cualquier lado. Si quieren trascender y convertir los sueños en realidad, es un desafío que solo les ofrece nuestra patria, que lo necesita y para ellos es el mejor regalo, una razón de ser para vivir. Bueno, magníficas palabras, Julio. Muchas gracias.